Mi prometido me humilló en nuestra boda, pero no esperaba lo que haría después. Mi prometido, Alejandro, perdió un desafío y tuvo que darle un trago de licor a su amiga de la infancia, Valeria, de una manera poco convencional. En respuesta, me giré y besé al testigo, dejando a todos los presentes en la celebración en estado de shock. Alejandro y yo habíamos compartido un amor durante 8 años, y finalmente estábamos listos para celebrar nuestra unión en la festividad nacional. Llevaba un vestido deslumbrante, aguardando pacientemente en la habitación su llegada. Después de un largo tiempo sin noticias, escuché un estallido de aplausos desde el exterior. Miré por la ventana y vi a mi prometido, Alejandro, con su amiga Valeria. Habían perdido el desafío y ahora debían cumplir con la penitencia. Sin prisa, Alejandro tomó una copa, llenó su boca de vino y besó a Valeria. Sus labios se unieron, produciendo un sonido característico, y el vino empapó sus cuellos. Pasaron alrededor de 10 segundos antes de separarse. El rostro de Valeria estaba sonrojado, y sus labios lucían rojizos e hinchados. Todos en la habitación se volvieron hacia mí con miradas de burla, compasión y satisfacción maliciosa. La mano de Valeria seguía apoyada en la cintura de Alejandro mientras me miraba fijamente, sin soltarlo, mostrando desafiante. Riéndose, dijo, «Solo te estaba ayudando a probar el juego de la boda». Noté una chispa en mis ojos. Quise preguntar qué tipo de juego obligaba a alguien a darle un trago boca a boca al prometido de otra en su boda, pero opté por guardar mis pensamientos. Para mi sorpresa, no sentí celos. En su lugar, experimenté una extraña sensación de alivio. Sin embargo, mi mejor amiga, Gabriela, no compartía mi calma. Se remangó, lista para hacer un escándalo. Alejandro se interpuso frente a Valeria, mirándome con severidad. «Si tu amiga toca a Valeria hoy, la ceremonia se cancela». Sentí que debía intervenir, así que retiré a mi amiga y les hice un gesto para que continuaran con el juego. Ante mi silencio, Alejandro asumió que estaba molesta. «¿Podrías dejar de ser tan celosa? ¿Cuántas veces tengo que decirte que Valeria es como una hermana para mí?» Su tono estaba cargado de frustración. Me sonrió de forma despreocupada y le respondí, «No estoy enojada. Continúen con el juego. Esperaremos en la habitación». Con mi respuesta serena, no tuvo más que decir, y se sentó a seguir jugando. Pronto, Alejandro perdió nuevamente y eligió verdad. Valeria no perdió la oportunidad y, mirándolo con ternura, le preguntó, «Si Gabriela no estuviera aquí, ¿te casarías conmigo?». Al hablar, sacó una bolsa negra y mostró pilas de billetes de $100. «Aquí hay $200,000. No puede ser una dote, así que considérelo un regalo». Ante esa escena inesperada, Alejandro se quedó en shock por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Con los ojos brillantes, bajo las miradas atónitas de la multitud, asintió lentamente y dijo, «Sí, me casaría». Las miradas de todos se dirigieron hacia mí, y me levanté de la cama, ocultando mi expresión entretenida y comencé a aplaudir. Felicidades a esta pareja por finalmente estar juntas. Que tengan muchos hijos. Lo dije sinceramente, pero todos pensaron que estaba furiosa. Alejandro frunció el ceño y habló, visiblemente molesto. «¿Cuántas veces tengo que decirte que esto es solo un juego absurdo? ¿Por qué dices esas tonterías? ¿Estás loca? ¿Es nuestro día de boda? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás tratando de cancelar la ceremonia?». Escuchando sus acusaciones, no pude evitar encontrar todo esto gracioso. ¿Quién realmente no quería casarse? Alejandro continuó, «Ni siquiera estamos casados aún y ya estás controlándome con tus celos. Odioso sentirme atado. Más vale que cambies ese mal hábito hoy mismo». Al decir esto, cerró la puerta de golpe. «Quédate aquí. Con lo celosa y cerrada de mente que eres, no podemos divertirnos contigo cerca». Valeria, sonriendo con arrogancia, sostuvo provocativamente el brazo de Alejandro. «No te preocupes. Quédate aquí. Te llamamos cuando termine el juego». El día de mi boda, mi prometido me dejó afuera. Me vi obligada a observar cómo actuaba íntimamente con otra mujer, mientras los invitados cuchicheaban con sus copas en mano. Solo pensar en eso me hacía sentir patética y ridícula. Pero para los demás, todo parecía perfectamente normal. Nadie se sorprendía por el coqueteo entre Alejandro y Valeria.
De hecho, actuaban como si mi papel de payasa en todo esto fuera natural. En el pasado, habría volcado la mesa y gritado a todos. Todo habría terminado en una gran pelea. Alejandro habría dicho que él y Valeria eran solo amigos, y que yo era la que tenía la mente sucia. Se sentiría decepcionado conmigo, diciendo que estaba arruinando todo y que no confiaba en él. No importaba lo que dijera, me daría la ley del hielo e incluso se reuniría con Valeria a propósito para ponerme celosa, hasta que finalmente le rogara perdón como un perro. Solo entonces me interrogaría, haciéndome admitir que era posesiva e irracional y que necesitaba confiar en él incondicionalmente. Con los años, gracias a la manipulación constante, me había convertido en una persona que seguía cada palabra de Alejandro. Incluso el día de nuestra boda, aún me encontraba preguntándome instintivamente si estaba exagerando. Pero en el fondo sabía que ellos estaban equivocados. La puerta se cerró, cortando mi vista, y lo único que podía escuchar era el sonido de risas y caos afuera. Me apoyé en la ventana, observando la escena animada abajo. Mis amigas estaban detrás de mí, furiosas. Esto es demasiado. Si esta boda no se lleva a cabo, ¿qué importa? Pero cualquier otra palabra fue rápidamente silenciada cuando vieron mi expresión y decidieron no continuar. Todos pensaban que esta ceremonia no era idea de Alejandro, sino algo que yo había suplicado. No hace mucho, él dijo que quería casarse conmigo y yo acepté. Ingenuamente creí que después de 8 años de espera, finalmente tendría mi final feliz. Pero los eventos de hoy fueron como un balde de agua fría que me despertó a la realidad. Mi mejor amiga, Sofía, que había hablado por mí antes, estaba más allá de frustrada. Te han humillado así y aún quieres casarte con él. La miré y respondí, entonces no lo haré. Mientras hablaba, comencé a quitarme los pasadores dorados y las joyas. Sofía se alarmó y rápidamente intentó detenerme. ¿Estás loca? Pero lo que hice a continuación realmente dejó a todos sorprendidos. Me miré en el espejo, sacando una a una las horquillas doradas que sujetaban mi cabello. Con cada accesorio que dejaba caer sobre el tocador, sentía que me quitaba no solo el peso del peinado, sino también años de humillación y manipulación. Sofía seguía atónita, sujetando mi brazo, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía la mente completamente clara. Audrey, no tienes que hacer esto. No de esta manera, susurró su voz cargada de preocupación. La miré, pero no respondí. Dentro de mí había un silencio profundo y desconocido. La rabia que normalmente estallaría en un momento así estaba ahora contenida, fría y calculada. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ya no quedaban lágrimas por derramar ni peleas por librar. Estaba agotada. 8 años de mi vida desperdiciados esperando un futuro que Alejandro nunca tuvo la intención de darme. Solté la última horquilla, dejando que mi cabello cayera sobre mis hombros. Sofía me observaba inquieta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ansiosa. Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, respondí, levantándome finalmente de la silla. En cuanto abrí la puerta del cuarto, escuché más risas desde el salón. Alejandro estaba allí, sentado junto a Valeria, riendo a carcajadas, mientras los demás lo alentaban. No tenían la menor preocupación. Para ellos, yo no era más que un obstáculo en medio de la diversión. La mujer a la que prometió amar, honrar y respetar no era más que un detalle insignificante en el espectáculo que había montado. A través del pasillo entré en el salón con pasos firmes. Las personas alrededor dejaron de reírse y comenzaron a mirarme, no con preocupación o respeto, sino con pura curiosidad. Yo era la atracción principal en el circo que Alejandro había creado. Y como el manipulador experto que era, estaba preparado para ridiculizarme en público y perder los estribos. Pero no le daría ese placer. Alejandro me miró con una sonrisa desdeñosa. ¿Por fin saliste? Espero que ya te hayas calmado, dijo, sosteniendo la mano de Valeria como si no pasara nada. Sí me calmo, respondí con una voz tranquila, casi inquietante. Y tomé una decisión. Alejandro levantó una ceja intrigado. Ah, sí. ¿Y cuál es? No me voy a casar contigo. El silencio que siguió fue casi palpable. Todos los ojos se posaron en nosotros como si estuvieran presenciando el clímax de una película muy esperada. La sonrisa de Alejandro desapareció por un momento, pero la recuperó rápidamente.
No seas dramática, Audrey. Es solo un juego, recuerda. ¿Estás exagerando? No, Alejandro. El verdadero error fue creer que me amabas. El error fue pensar que podría ser un hombre digno de respeto. Pero la verdad es que nunca tuviste la intención de serlo. ¿Y sabes qué? Estoy harta de ser el payaso de esta relación. Valeria trató de ocultar su sonrisa, pero falló miserablemente. Parecía satisfecha consigo misma, como si hubiera ganado alguna competencia. La miré directamente a los ojos sin pestañear y continué: quédate con él, Valeria. Él está exactamente a tu altura. Dos cobardes egoístas que se merecen el uno al otro. La sonrisa de Valeria se desvaneció, reemplazada por una expresión de irritación. Antes de que pudiera responder, me giré hacia Alejandro. ¿Y tú? Buena suerte. Espero que ella te trate igual que tú me trataste todos estos años. Tal vez cuando sea demasiado tarde, te des cuenta de lo que perdiste. Alejandro empezó a levantarse, pero levanté la mano para detenerlo. No. Ya no hay nada más que hablar. El espectáculo terminó para mí. Me volví hacia los invitados, muchos de los cuales sostenían sobres llenos de dinero, sus ojos bien abiertos por la sorpresa. Ah, y los que trajeron regalos, déjenlos con la feliz pareja. Ellos los necesitan más que yo. Con eso, salí del salón, sintiendo las miradas atónitas sobre mí. Sofía corrió tras de mí, sin poder ocultar su sonrisa de orgullo. Nunca estuve tan orgullosa de ti, dijo. Exhalé, pero fue un suspiro de alivio, no de tristeza. Yo también, Sofía. Yo también. Caminamos juntas hacia la noche, y el aire fresco me envolvió como una brisa liberadora. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. No había más dudas ni cuestionamientos sobre lo que debería haber hecho o dicho. Era libre. Al salir de ese salón, algo dentro de mí cambió. Durante años no fui más que una marioneta en manos de Alejandro, atrapada en un ciclo interminable de promesas vacías y manipulación emocional. Pero ahora era libre. Y no solo libre para seguir adelante, sino libre para asegurarme de que él nunca olvidara el error de haberme subestimado. Sofía me siguió hasta el estacionamiento, donde el aire fresco de la noche rompía el silencio entre nosotras. Me detuve frente a su coche y, por primera vez en mucho tiempo, dejé escapar una risa baja y amarga. Ella me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no tendría sentido para muchos, pero no me importaba. Esa noche no terminaría en paz. No para Alejandro. Está comenzando, Sofía, dije, mirándola fijamente. Esta es la última vez que alguien se ríe de mis consecuencias. Ella me devolvió una sonrisa cómplice, el tipo de sonrisa que solo una verdadera amiga puede ofrecer. Sabía que nada de lo que planeaba hacer era impulsivo. Sofía había estado atenta, observando en silencio mientras perdía partes de mí misma por un amor que nunca fue real. Pero esta noche sería diferente. ¿Qué necesitas?, preguntó sin dudarlo. Primero tiempo. El suficiente para que él crea que se salió con la suya. La semana siguiente corté todo contacto con Alejandro y con cualquier persona vinculada a él. Desaparecí sin explicaciones, sin dejar rastro. Le dejé creer que mi partida había sido un acto impulsivo, algo que él podía ignorar y seguir adelante. Así era como Alejandro manejaba todo, ignorando los problemas hasta que dejaban de existir. Y por un tiempo, eso fue exactamente lo que hizo. Sabía que se mudaría con Valeria lo antes posible. Era predecible, un cliché andante que creía ser especial. Rastrear sus movimientos fue fácil, gracias a las exageradas publicaciones de Valeria en redes sociales. Fotos de viajes, cenas lujosas y mensajes empalagosos que daban ganas de vomitar. La vida perfecta. O eso creían. Mientras tanto, comencé a construir mi propio plan. Volví a estudiar y creía en algo que Alejandro nunca creyó que podría, una pequeña consultoría especializada en ayudar a mujeres que habían pasado por lo mismo que yo. El éxito llegó rápido. En pocos meses, ya tenía una red sólida de clientes y contactos. Cada mujer que acudía a mí se convertía en una pieza más del rompecabezas de mi venganza. Al mismo tiempo, fui reuniendo información. Nada demasiado evidente, pequeños detalles sobre la vida financiera de Alejandro y Valeria, su estilo de vida y, lo más importante, sus deudas.
Alejandro siempre fue terrible con el dinero y Valeria aún peor. Noté que ambos estaban al borde de la ruina, viviendo de apariencias, préstamos y promesas vacías. Entonces hice mi jugada. Le envié a Valeria un mensaje anónimo revelando un supuesto secreto sobre Alejandro, que todo ese tiempo seguía en contacto conmigo. No era verdad, por supuesto, pero Valeria era predecible. Bastaron unas pocas horas para que lo confrontara, y las discusiones comenzaron a escalar. Cada palabra que le lanzaba era como una daga que debilitaba la frágil confianza entre ellos. Alejandro intentó llamarme varias veces, pero nunca respondí. Con cada intento, sabía que él perdía el control, algo que odiaba profundamente. Su inseguridad crecía como un veneno. Mientras tanto, Valeria se distanciaba, incapaz de soportar la idea de que Alejandro nunca la había amado realmente. Las publicaciones felices en redes sociales disminuyeron, las vacaciones se detuvieron. El cuento de hadas que intentaban venderse se desmoronaba, y yo apenas había comenzado. Después fui por su punto más vulnerable, la casa que habían comprado juntos. Usando la información que había reunido, descubrí que habían puesto la casa como garantía de un préstamo que no podían pagar. Con la ayuda de contactos de mi red, compré la deuda en secreto. Legalmente, la casa ahora era mía. La mañana en que Alejandro y Valeria recibieron la notificación de desalojo, imaginé el pánico en sus rostros. Valeria, desesperada, pediría una solución, y Alejandro, orgulloso y testarudo, rechazaría cualquier ayuda. Exactamente como lo había planeado. Entonces hice mi entrada. Esperé hasta que estuvieran al borde del colapso antes de reunirme con Alejandro. Elegí un café discreto, y cuando llegó, parecía desgastado, derrotado. Por primera vez en años, había perdido la arrogancia que siempre lo había definido. Audrey, comenzó, con frustración evidente en su voz. Por favor, necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Le ofrecí una sonrisa fría y distante y lo miré fijamente. No, Alejandro. Ha llegado exactamente a donde debía. Me miró confundido, intentando entender cómo había logrado darle la vuelta a la situación. Era una expresión que había esperado años para ver. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó como si él fuera la víctima en todo esto. Porque durante años me convertiste en tu broma. Me trataste como un juguete a tu disposición. Y ahora, decidí que es mi turno de jugar. Abrió la boca para responder, pero levanté la mano para detenerlo. Y por cierto, Valeria ya me llamó. Está lista para irse. Sin ti. Alejandro palideció. Sabía que lo había perdido todo. No solo la casa, sino también a la única persona dispuesta a tolerar sus mentiras y manipulaciones. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Me incliné hacia él, sin apartar la mirada. Quiero que sientas exactamente lo que yo sentí todos estos años, insignificante y sola. Lo dejé allí sentado en su miseria. No había nada más que decir. Mi venganza estaba completa. Y lo mejor de todo, no necesitaba nada de él ni de lo que él pensaba que quería. Tenía libertad, mi éxito y, finalmente, la paz que él nunca pudo destruir. Al salir del café y sentir el aire fresco en mi rostro, una sonrisa genuina se formó en mis labios. Alejandro era parte del pasado. Y yo, apenas estaba comenzando mi propio futuro. Después de esa reunión con Alejandro, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue solo la sensación de victoria sobre alguien que me había lastimado, fue algo más profundo. Por primera vez en años, me sentí ligera, como si finalmente hubiera soltado un ancla que me arrastraba hacia el fondo. La venganza estaba completa, pero lo más importante, estaba en paz. A partir de ese momento, mi vida no hizo más que mejorar. Puse toda la energía que había desperdiciado en Alejandro en mí misma y en mis proyectos. Mi empresa de consultoría creció más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Cada mujer a la que ayudaba a reconstruir su vida era como un ladrillo más en la fundación de una nueva versión de mí misma, fuerte, libre y realizada. Pronto expandí el negocio. Abrí sucursales en otras ciudades y formé un equipo de personas que compartían mi visión. En menos de 2 años, mi empresa se convirtió en un referente en el ámbito del empoderamiento y apoyo a las mujeres. Me invitaron a conferencias, eventos y entrevistas, y antes de darme cuenta, me había convertido en una figura pública respetada.
La vida también me sorprendió de formas que nunca esperé. Conocí nuevas personas, amigos que se preocupaban genuinamente por mí, no por lo que pudieran sacar de mí, sino por quién era. Y un día, de forma inesperada, conocí a alguien especial. No fue el tipo de amor que quema y consume, como el que creía tener con Alejandro. Fue un amor tranquilo, seguro y mutuo, algo que nunca antes había experimentado. En lo personal, decidí disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Viajé a lugares que siempre había querido visitar, me permití vivir nuevas experiencias y redescubrir quién era, sin presiones externas. Tomé cursos que nunca pensé que tomaría, me aventuré en pasatiempos que siempre me habían llamado la atención, pero que nunca había explorado por miedo a parecer ridícula. Hoy, mi vida es una secuencia de pequeñas alegrías y grandes logros. Más bien, Alejandro se perdió en el camino. Con Valeria fuera de su vida y sin el apoyo financiero que siempre había dado por sentado, cayó en deudas y soledad. Escuché rumores de que intentó recuperar el estilo de vida que solía presumir, pero ya nadie estaba dispuesto a ayudarlo. Las personas que lo rodeaban desaparecieron, y con el tiempo, se convirtió en una sombra del hombre que creía ser. A veces me preguntan si siento lástima por él. Honestamente, no. No le deseo mal, mi venganza nunca se trató de destruirlo por completo, sino de liberarme. Y eso fue exactamente lo que hice. Él ya no ocupa espacio en mi mente ni en mi corazón. Es un capítulo cerrado, una lección aprendida. Cuando miro hacia atrás, no siento tristeza ni arrepentimiento. De hecho, siento gratitud. Gratitud por haber pasado por todo aquello, y sobre todo, por haber tenido el coraje de pasar página y reescribir mi historia. Hoy, mi vida es exactamente como debe ser. Y lo más importante, es mía.